Probad y ved. Historia de hoy. Motivación en el desafío. Yo era servidor público. Trabajaba en la agencia de aguas de Bahía y fui transferido para atender a la comunidad de Villa Zahuipe a 70 kilómetros de Salvador. Aunque la región es un paraíso tropical, con lindas playas y aguas cálidas, la villa quedaba en el interior y no ofrecía las facilidades de los grandes centros. Yo, mi esposa Yaciara y mis 3 hijos éramos los únicos adventistas de la comunidad de 3,000 personas. Nuestra casa era la iglesia, y así seguimos por algún tiempo, hasta que se despertó en nosotros el deseo de iniciar un trabajo de evangelismo en la villa con el objetivo de construir ahí un templo adventista. Lo importante era iniciar la obra del Señor. Alquilamos una pequeña casa que sirvió de iglesia por un buen tiempo. Los frutos comenzaron a brotar y las personas fueron bautizadas. Los meses pasaron. Recibimos la donación de un terreno e inmediatamente iniciamos la construcción. El dinero venía de parte de mi salario, de donaciones de los amigos, de empresarios locales y también de caja de la iglesia. La obra seguía como era posible, hasta que recibimos una gran ayuda financiera de la Administración de Misiones y decidimos terminar el templo. Hoy, nuestra iglesia, aunque pequeña, es una luz de evangelio aquí en la comunidad. Para atender mejor a los hermanos, nuestra iglesia recibió otro gran apoyo de la administración y estamos reformando la fachada central y construyendo un bautisterio. Todo para la obra de Dios. Nosotros somos los pioneros aquí en Villa Zahuipe, y el Señor ha hecho a su pueblo seguir adelante en el cumplimiento de nuestra gran obra de evangelización. Los miembros de la iglesia en todo el mundo han sido fieles en las ofrendas. De esta forma, la Administración de Misiones pudo apoyarnos financieramente en la construcción de nuestro templo. Yo sé que existen innumerables proyectos que también están recibiendo ayuda financiera, como en el caso de la iglesia de Lauro de Freitas, que hoy puede recibir más de 500 personas. De la iglesia de Maragogipe, que se convirtió en la más bonita de la ciudad. De la iglesia de Periperi, totalmente derrumbada y reconstruida. De la iglesia de Parque Verde 2, puesta de forma visible para la comunidad. De la iglesia de Grevagar, reconstruida en una estructura de Maranata, y muchas otras. Con una fe inquebrantable y oraciones fervorosas, seguimos las orientaciones de Dios y el mar se abrió para nosotros. Alabado sea nuestro Dios. Probad y ved. Y ahora los invito a este momento especial de adoración a Dios, a través del diezmo y las ofrendas. Que el Señor los bendiga. Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar de su amor. Lindas historias nos van a enseñar a siempre en Dios confiar. Hola niños, espero que estén bien, teniendo un lindo sábado en sus casas junto a sus familias. En esta mañana les voy a contar una historia de un hombre que trabajaba como picapedrero. ¿A qué le suena la palabra picapedrero? ¿Qué será esto? ¿Le suena la palabra piedra?
Sí, ¿verdad? De eso vamos a hablar esta mañana. Vamos a hablar de un hombre, como el que aparece ahí en la imagen, que trabajaba picando las piedras. Fíjense que para poder trabajar en esto hay que tener mucha fuerza. Es un trabajo bastante agotador. Pero él no estaba muy contento trabajando en esto. Estaba un poco triste porque este trabajo no le permitía ganar mucho dinero. Él quería poder tener una casa más grande, poder comprarse un auto y tener muchas cosas. Pero trabajando como picapedrero no ganaba lo suficiente para poder tener todas las cosas que él quería. Un día estaba trabajando y estaba tan cansado y tan aburrido de seguir trabajando en eso que él quiso ser un rey. Él pensaba que los reyes tenían muchas riquezas, tenían todo lo que él quería, entonces él deseó en ese momento ser un rey. ¿Y saben quién apareció? Apareció la ambición. ¿Ustedes saben lo que es la ambición? La ambición es un sentimiento que a veces nosotros tenemos que nos hace querer tener más cosas de las que ya tenemos y de las que necesitamos. Entonces llegó la ambición y le dijo, yo voy a hacer tu sueño realidad y te voy a convertir en un rey. Y miren lo que pasó. La ambición llegó y convirtió al picapedrero en un rey. Él estaba feliz, tenía un castillo, tenía un lugar hermoso y gigante para vivir, con un lindo jardín, había muchos autos, él tenía todo lo que quería y mucho, mucho más. Pasaron los días y en uno de esos días estaba en su jardín, muy grande y bonito, lleno de flores, con muchos árboles, con fuentes de agua, muchas cosas hermosas. Y cuando estaba en el jardín, él miró al sol y vio que este sol era grande, era bello, que lo podían ver desde todo el mundo. Y en ese momento, él quiso ser el sol. Y apareció nuevamente la ambición y le dijo, ¿sabes qué? Yo voy a hacer tu sueño realidad y te voy a convertir en el sol. Y miren, lo convirtió en el sol que ustedes y yo conocemos. Grande, con mucha energía, que se ve de todo el mundo. Y también en diferentes planetas. Entonces él estaba feliz siendo sol porque toda la gente lo podía mirar y era alguien importante. Pasaron los días, él feliz siendo sol, hasta que pasó algo. ¿Siempre vemos el sol? No, ¿verdad? Hay veces en donde aparecen las nubes y las nubes tapan al sol. Y eso fue lo que sucedió. Llegaron muchas nubes, taparon al sol y él se puso muy triste porque nadie lo podía ver. Y comenzó a llamar a la ambición porque él ya no quería ser el sol, sino que quería ser una nube ahora, para que todos lo pudiesen ver. Llegó la ambición y le dijo, nuevamente voy a hacer tu sueño realidad y te voy a convertir en una nube. Y fíjense que convirtió a este picapiedrero que era en un inicio, a un rey, después de un rey al sol, y después del sol era una nube, grande, bonita, que daba mucha sombra. Él estaba contento siendo una nube porque era grande, todos también lo podían ver y andaba por diversos lados moviéndose. Resulta que un día pasó algo inesperado. ¿Las nubes existen para siempre? ¿Qué creen ustedes? No, ¿verdad? Las nubes a veces desaparecen. Algo ocurre ahí, ocurre un ciclo del agua. Entonces, las nubes comienzan a convertirse en lluvia. Entonces, él siendo nube comenzó a desesperarse porque empezó a desaparecer. Se estaba yendo en la lluvia.
Entonces comenzó de nuevo a llamar a la ambición, que él ya no quería hacer más esa nube, sino que quería convertirse en lluvia ahora. Imagínense. Entonces llegó la ambición y lo convirtió en la lluvia. Ahí él podía caer en el mar, en la tierra, en diferentes lugares del mundo. Así que estaba contento siendo la lluvia porque ya no había desaparecido en una nube. Nosotros sabemos que también la lluvia se pasa, no todos los días del año llueve. Entonces hubo un día en que la lluvia empezó a calmarse. Y aparte de llover menos, esta lluvia comenzó a caer en una piedra grande. Entonces a él le comenzó a doler eso. Hoy me duele poder estar cayendo sobre esta piedra. En algún momento la lluvia voy a desaparecer porque la lluvia no dura todos los días. Y él en ese momento que le dolía tanto chocar con la piedra, llamó nuevamente a la ambición y le dijo, ya no quiero ser más lluvia, sino que me quiero convertir en esta gran y fuerte piedra. Entonces vino la ambición y lo convirtió en una piedra, así como la que se ve en la imagen, muy, muy grande. Así que después de pasar, imagínense, de ser picapedrero, de pasar a ser rey, quiso ser sol, después una nube, después quiso ser lluvia y ahora una piedra. Él estaba contento siendo piedra porque le llegaba el solcito, estaba rodeado de naturaleza, estaba siempre al aire libre y así pasaron los días, muy contento siendo piedra. Hasta que pasó algo malo y triste para él. Adivinen quién llegó. Llegó un picapedrero y comenzó a picarlo, porque a eso se dedican ellos, a picar las piedras. Entonces él se comenzó a preocupar, se empezó a angustiar y comenzó a llamar nuevamente a la ambición, porque no quería ser una piedra, sino que ahora quería volver a ser un picapedrero. Fíjense. Así que la ambición hizo su sueño realidad y él volvió a ser un picapedrero. Ahora él ya no estaba triste, porque ya se dio cuenta que él estuvo en el lugar de muchas cosas y sin embargo siempre había algo malo que le pasaba. Entonces ahora en su trabajo él valoró lo que tenía y se volvió una persona feliz con lo que estaba haciendo. Entonces, esta historia nos enseña a que debemos estar contentos con lo que tenemos. Debemos estar contentos y valorar lo que nuestros padres nos dan. Debemos agradecer por lo que cada día podemos tener y no estar tristes por lo que no tenemos. Entonces, yo los quiero invitar a que puedan buscar un versículo en sus Biblias. Si es que no tienen la Biblia a mano, no se preocupen porque lo vamos a colocar en la televisión. Este versículo nos ayuda a comprender lo que la historia nos ha enseñado. Vamos a leer 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo del 7 al 8. Miren lo que dice. Porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Así que, si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. El Señor nos invita a que podamos estar contentos con poder tener alimento, vestimenta y lo necesario para vivir que nuestros papitos cada día nos dan. Así que seamos agradecidos con ellos, seamos agradecidos de Dios con lo que tenemos cada día y no ambiciemos lo que no tenemos. No nos coloquemos tristes por las cosas que cada día no tenemos, sino que seamos felices con lo que cada día Dios y nuestros padres nos dan. Entonces, para finalizar esta linda historia y este lindo mensaje, ahora vamos a orar. Padre bendito,
Le agradecemos, Señor, por las enseñanzas que usted nos trae en su palabra y por esta historia que nos ayuda a comprender que debemos ser agradecidos con lo que nuestros padres y usted, Señor, nos da. Gracias, Señor, porque nos da alimento, nos da vestimenta y un hogar para poder estar con nuestros seres queridos. Pedimos que nos ayude a estar contentos con lo que tenemos y no a estar tristes por lo que no tenemos. Gracias, Señor, por todo. Se lo pedimos y se lo agradecemos en el nombre amado de su Hijo Jesús. Amén. Muchos cariños, que estén bien, niños. Espero que les haya gustado la historia de hoy. Anoche yo soñé que existía un lugar donde no hay dolor, solo reina paz, y mi corazón siempre anheló poder vivir por la eternidad. ¿Será que un lugar así existe, donde pueda mi vida descansar? Oh, déjame hablarte de Cristo, donde Él prepara un bello lugar. Déjame hablarte de Cristo, que con sus brazos Él te sostendrá.
Muy buenos días, queridos hermanos. Para mí es una alegría poder estar con ustedes esta mañana. Eh, y antes de abrir la Biblia, ¿cierto? Tenemos que orar, pero primero quiero saludarlos antes de abrir la Biblia. Y desearles, ¿cierto?, a todos ustedes una gran bendición en sus hogares. Y, traer el saludo de mi iglesia. Y ustedes saben que yo soy de la Iglesia de Avenida Argentina. El saludo a la iglesia para ustedes como iglesia de Valdivia Norte, del sector Las Ánimas. Yo tengo un cariño especial por esta iglesia. Ya he contado este testimonio antes, pero antes de abrir la palabra de Dios quisiera repasarlo con ustedes y tiene que ver con el conjunto. La mayoría de ustedes me conocen por el conjunto 6 vocal. Y saben ustedes que en el año 2010 aproximadamente, nosotros dimos un programa musical acá. Y cuando estábamos cantando, nosotros estábamos pensando en una decisión que teníamos que tomar. Terminamos de cantar, terminó el programa y nos sentamos a este lado de las bancas, los 8 en ese momento. Y nos pusimos a conversar porque nosotros teníamos que tomar una decisión, si grabábamos el primer disco del conjunto. ¿Y saben qué? Ha pasado algo bien especial porque nosotros no teníamos ni un peso. Solo las ganas de grabar y haber ensayado harto también porque ya llevábamos un buen tiempo cantando. Y saben que fue interesante porque tomamos la decisión, dijimos ya vamos a la feria a vender, recolectamos ropa, hacemos empanadas, vendemos empanadas, lo que fuera, pero teníamos que juntar la plata para poder grabar el primer disco. Y dijimos, vamos, hagámoslo. No teníamos ni uno. Y ese día ocurrió un milagro, por eso yo siempre lo cuento. Ese día, un amigo, un gran amigo que hoy descansa en el Señor, Luciano, cuando terminó el programa, cuando terminamos la reunión, los voy a dejar, me dijo. Ya, pues los fuimos a dejar y nos invitó a comer al centro de un lugar que se llamaba El Volcán, que ahora ya, que se quemó después. Y lo interesante, hermano, es que en esa reunión, en ese momento, Luciano nos preguntó, ¿cuánto necesitas para grabar un disco? Tanto. Cuenta con ello, aquí está. Después de haber orado con los chicos acá y haber tomado la decisión, sin tener ni un peso, teníamos el dinero para grabar el disco que ustedes después conocieron como Oración por un Amigo, que está en YouTube completito, si usted lo quiere escuchar. Lo puede escuchar un día sábado, ¿cierto? Están todas las canciones que como conjunto grabamos en ese disco. Así es que, queridos hermanos, por eso es un lindo recuerdo que yo tengo de la iglesia de acá de Valdivia Norte, la iglesia de las ánimas, ¿cierto? Y bueno, agradezco, ¿cierto?, a quienes me invitaron para compartir la palabra del Señor con ustedes en esta mañana. Les voy a invitar a hacer una oración para abrir las Sagradas Escrituras. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, vamos a buscar en tu palabra el mensaje que necesitamos para hoy. Queremos pedirte, Señor, que seas tú quien guíe, que seas tú quien ha de, a través del Espíritu Santo, entregarnos el mensaje. Y yo sea solamente un instrumento, Señor, en tus manos. Y que cada hermano que en este momento está escuchando y viendo, Señor, pueda sentir que tú has tocado su corazón. Padre eterno, gracias, te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, yo les voy a invitar a abrir su Biblia en un evangelio. Estos días de cuarentena, ¿cierto? Que ya son más de 40 días ya. Ustedes saben que soy profesor de colegio público, por lo tanto todos los colegios están detenidos desde hace un buen tiempo ya. Saben que he reflexionado bastante estos días acerca del mensaje que el Señor quiere para mí en realidad, porque uno cuando prepara una predicación la hace primero para uno. Y he estado mirando las parábolas, he estado leyendo los evangelios. Recuerdo que un hermano en una iglesia, no acá en Valdivia, en otro lugar, cuando pasé a predicar, hablé de varias cosas y después me dijo, hermano, predique sobre el evangelio. Y me hizo pensar que a veces predicamos cosas que no tienen mucho que ver con el evangelio, pero sí tienen que ver con lo que nosotros creemos. Y ahora yo quiero llevarlos al evangelio de
Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 9. ¿En qué contexto está el capítulo 9? En el capítulo 9, ¿cierto? Allí se relata varias cosas, entre ellas está la muerte de Juan el Bautista, la alimentación de los 5.000, la confesión de Pedro, la famosa confesión de Pedro, ¿cierto? Donde él dice, ¿cierto?, que quién es Cristo. Allí está, ¿cierto?, algunos elementos importantes que nosotros siempre estudiamos para fortalecer nuestra fe. Y yo los quiero llevar al capítulo 9, versículo 51. Capítulo 9, versículo 51. ¿Cómo dice allí? Leo. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. A mí me llamó la atención este texto, porque dice, cuando ya venía el tiempo de ir ¿a dónde? Arriba. Y luego dice, él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿Qué significa afirmar el rostro? Y yo pensé, dije, ¿cuándo yo hago eso? ¿Cuándo yo afirmo el rostro? ¿Se han encontrado ustedes a veces en circunstancias en que tienen que tomar una decisión? O ir al norte o ir al sur, pero tienen que ir a uno de los dos lados, no se pueden quedar ahí. Y ahí uno dice, ya, voy para el norte o voy para el sur. Va a depender, eso es afirmar el rostro. O sea, en otras palabras, tomar una decisión, ya, es hora de levantarme e ir donde tengo que ir. Y aquí el texto dice que venía el momento donde había de ser recibido arriba. ¿Cuándo fue recibido arriba Jesús? Después de su resurrección. Por lo tanto, Jesús en ese momento, al parecer, está pensando en lo que tenía que enfrentar, porque llegaría el momento en que tenía que ir arriba. Y dice que el texto dice, afirmó su rostro, porque él sabía que lo que venía era lo que las profecías venían diciendo hace mucho tiempo, que el cordero tenía que ser inmolado. Entonces, afirmó su rostro. Yo me imagino a Jesús, ya, es hora, tenemos que ir, tengo que ir. Entonces, y veo aquí, cierto, que en el versículo 52 dice, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir ¿a dónde? A Jerusalén. Es extraño este versículo, traté de entenderlo varias veces hasta que lo comprendí. Mandó a los discípulos delante, preparen el camino. ¿Y por dónde tenía que pasar? Dice, por donde habían, dice allí, a una aldea de los samaritanos. Y ustedes saben que la relación de los judíos con los samaritanos nunca fue buena. Por lo tanto, dice que va allí a hacer los preparativos, pero dice que no le recibieron. No le recibieron. En otras palabras, pasa por allí y le dijeron, no, tú no paras acá. ¿Sabes por qué? Porque tú tienes que ir a Jerusalén. Porque le vieron con cara de ir ¿a dónde? A Jerusalén. Miren, si ustedes se detienen ahí, se van a dar cuenta de que samaritanos sabían que el Mesías era Jesús. Estos samaritanos, ¿por qué? Porque tú tienes que ir a Jerusalén. ¿Por qué? Porque venían las fiestas. Y en esa fiesta se sacrificaba el cordero. ¿Y quién era el cordero? Jesús. Miren, luego el versículo 54. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? ¿Por qué llegaron a esta conclusión estos discípulos? ¿Por qué dijeron, oye, no nos quisieron recibir, no te quisieron recibir? ¿Quieres Jesús que pidamos fuego del cielo tal como lo hizo Elías? Es interesante porque, ¿por qué pensaron en Elías?
Y les voy a decir por qué. Si ustedes van un poquito más atrás, en el versículo 28 del capítulo 9, allí comienza a relatarse la transfiguración de Jesús. Miren, versículo 28 dice, aconteció que como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. ¿Qué estaba ocurriendo allí? La transfiguración de Jesús. Y miren, dice allí en el versículo 33, y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. O sea, poquito tiempo atrás habían sido testigos Juan y Jacobo de la transfiguración. ¿Y habían visto a quién? A Elías y a Moisés. Y miren, hay un detalle importante en esto, porque versículo 31, miren, dice, y aquí que 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Ese texto nos dice que la conversación que tuvo Jesús con Moisés y Elías, que de los cuales fueron testigos Pedro, Juan y Jacobo, estaban conversando acerca de lo que venía. Es por eso que más adelante, en el versículo 51 en adelante, Jesús dice, ya, hay que ir. Afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Jesús estaba tomando una de las decisiones importantes, porque él podría haber ido a Jerusalén quizás en la fiesta del siguiente año, pero no, era ese el año. Tenía que ir a Jerusalén. Y nosotros sabemos que para que las profecías, incluso la profecía de las 2300 tardes y mañanas, calzara perfecto, tenía que ser ese año y tenía que ser en esas fiestas. Y miren, ¿qué pasó con Jesús cuando estos dijeron que descendiera fuego del cielo? Versículo 55. Entonces, volviéndose él, los reprendió, diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder a las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea, dice el texto. ¿Sabe qué es lo que es interesante en esto y que yo reflexiono mucho en esto? Muchas veces nosotros tenemos la actitud de Juan y Jacobo. Juzgamos a la gente. Es más, la juzgamos en el nombre de Dios porque le preguntaron a Jesús, ¿hacemos que descienda fuego del cielo como lo hizo Elías? O sea, usamos fundamento bíblico para juzgar a la gente. Y la Biblia nos dice que la justicia humana es como trapo de inmundicia. La Biblia nos dice que no hay justo ni aún uno y que el único que es digno de juicio, ¿quién es? Dios. Es más, cuando usted va al Apocalipsis se va a encontrar de que el único digno de abrir los libros, ¿quién era? El Cordero inmolado. ¿Quién? Jesús. Por lo tanto, aquí uno tiene que reflexionar porque nosotros a veces, siendo adventistas del séptimo día, el pueblo del libro, conocemos mucho las Escrituras. Sabemos como pueblo la voluntad de Dios, pero a veces no sabemos ni vivimos esta voluntad y creemos que tenemos más poder que otros por el simple hecho de conocer un poco más el Evangelio. Y es aquí donde nosotros tenemos que reflexionar, porque Jesús los reprende. Y miren lo que les dice, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Interesante.
vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Y a mí me llama mucho la atención porque se supone que Juan y Jacobo eran, junto con Pedro, eran los íntimos de Jesús. Habían estado en la transfiguración. Siempre que Jesús iba a orar, ¿a quién llevaba? A Pedro, a Juan y a Jacobo. Y estos hombres no habían entendido realmente el mensaje que Jesús les había dicho. Y el mensaje de Jesús es un mensaje de amor. Y Él les dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. ¿Cuántas veces te has visto tú, a lo mejor, predicándole a la gente, diciéndole, te vas a perder, si no haces esto te vas a perder, si no guardas esto te vas a perder, si no haces esto te vas a perder? Y le decimos a la gente que el amor de Dios tiene que ver con las obras, con hacer cosas. Condenamos a la gente hablándole de un evangelio que condena, que pierde las almas. Estos hombres habían estado con Jesús todo su ministerio y no habían entendido lo que les dijo aquí Jesús, que Él vino para salvar. Siempre que tú a alguien le hables del evangelio, no lo hables para condenarlo, háblale para salvarlo, para decirle que Jesús lo ama, para decirle a esas personas que necesitan tener un encuentro con Jesús, que es el único que puede salvar sus vidas, que les puede dar una esperanza. No vayamos con condenación, vayamos con salvación. Si es verdad que tienen que conocer que la palabra de Dios habla de un infierno, que entre comillas infierno, porque en algún momento Dios ha de destruir a todos los impíos. Pero tú no tienes por qué estar en esa lista de impíos. Tú puedes estar inscrito en el libro de la vida y vas a ser salvo. Y si tú solo aceptas a Jesús y aceptas su gracia, eres salvo. Es por eso que aquí Jesús les dice claramente, el Hijo del Hombre, y recordemos que Él ya tomó la decisión, ya tomó la visión de que va a morir, que va a Jerusalén a morir. El Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas, sino, ¿para qué? Para salvarlas. Es una muestra enorme del gran amor que Dios tiene por nosotros. Decirnos que Él nos viene a salvar. Y a veces nosotros entendemos tan mal esto. Y es por eso que a veces nos dicen, nosotros tenemos una gran puerta abierta para que la gente entre a la iglesia, pero a veces tenemos la puerta de atrás también abierta porque hay mucha gente que se va. ¿Cuántas personas de la iglesia tú conoces que hoy ya no están acá? ¿O cuántas veces tú o yo le hemos predicado de condenación a esa gente en vez de hablarles de salvación? Miren, Jesús se encontraba con un paralítico, ni yo no te condeno. Tus pecados te son perdonados. ¿Se acuerdan del paralítico que entró por el techo? Tus pecados te son perdonados. Y ahí ocurrió una cuestión bien especial, porque le preguntaron, ¿qué es más fácil? Dijo Jesús. Decirle a este hombre, tus pecados te son perdonados, o levántate y anda. Para Jesús claramente lo más fácil era levántate y anda. ¿Saben por qué? Porque tus pecados son perdonados implicaban claramente que Jesús tenía que morir. Jesús tenía que morir. Si Jesús le perdonaba los pecados a ese hombre que era un pecador, porque la Biblia dice, la palabra de Dios dice, que todo aquel que peca tiene que morir. Y la única forma
de ser redimido era a través de Cristo, que tenía que morir. Por lo tanto, cuando Jesús le dice a ese hombre que está ahí, postrado, paralítico, que no se puede mover, tus pecados te son perdonados, eso era más difícil para Jesús que decirle levántate y anda. Pero desde la perspectiva humana, levántate y anda era mucho más difícil. Pero desde la perspectiva divina, lo difícil estaba en que Cristo, para perdonar esos pecados, tenía que morir. Por eso es que el Evangelio es un evangelio de amor. Por eso es que se llama Evangelio, buenas nuevas. Miren, yo los quiero llevar ahora a reflexionar en lo que significa tener este privilegio. Porque Jesús en este capítulo, en realidad en el capítulo 10, si ustedes se fijan, el capítulo 10 comienza con la misión de los 70. Y hay un momento en que los 70 regresan. Y miren lo que dice el capítulo 10, versículo 20, cuando estos regresan. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿De qué debemos regocijarnos? De que nuestros nombres están escritos en el cielo. Y si ustedes se fijan, miren lo que viene ahora. Esto ocurre después de la vuelta de los 70. De hecho, aquí mi Biblia tiene un título, dice así: Jesús se regocija. Y miren lo que dice, versículo 21 del capítulo 10. En aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has enviado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y miren lo que dice. Y volviéndose a los discípulos, les dijo, aparte, bienaventurados los ojos que ven, los que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. En otras palabras, miren, cuando ve que regresan los 70, y ellos llegan contentos porque dice que hasta los demonios se les sujetaban, Jesús les dijo, no regocijéis de eso, regocíjense de que sus nombres estén escritos en el reino de los cielos. Y luego dice, viene un regocijo de Jesús, y él alaba a Dios. ¿Por qué? Porque esto Dios no se los dio a los entendidos, no se los dio a los sabios. ¿Se los dio a quién? A sus hijos. Y dice aquí a los niños incluso. Y dice, cierto, que esto tiene que ver con la relación que tiene con su Padre. Nadie conoce al Padre si no es por el Hijo, y nadie conoce al Hijo si no es por el Padre. Y el Hijo dice, se lo revela a quien quiere. Y luego, fíjense, piensen ustedes en el acto. Jesús se da vuelta y mira a sus discípulos y les dice, miren, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Es interesante, hermanos, porque finalmente Jesús le dice a sus discípulos, ¿saben? Ustedes son bienaventurados, porque están viendo algo que muchos soñaron con ver. Yo quiero preguntarle a ustedes, queridos hermanos, ¿ustedes han soñado? ¿Se han dado cuenta que Cristo viene pronto? ¿Pensaron ustedes en algún momento estar viviendo en la parte final del mundo, de la historia del mundo? ¿Se ha dado cuenta que usted tiene un privilegio enorme de estar viviendo en una etapa en que mira hacia atrás y se da cuenta que muchas profecías se han cumplido? Faltan algunas, faltan unas pocas, pero el Señor dice que ese tiempo final va a ser corto.
Miren, yo no sé si voy a estar vivo cuando Cristo venga, pero sí sé una cosa, Cristo viene pronto. Y miren, muchos profetas, dice aquí, reyes, desearon ver lo que vosotros veis. Y si uno mira la historia, hermanos, una de las asignaturas que me fascina a mí como profesor es historia. Solo 100, 200 años atrás, todavía estábamos montados a caballos. Y hoy día tenemos naves que llegan a Marte. ¿Se imaginan? ¿Se dan cuenta cómo todo ha cambiado? Hoy día yo puedo tomar mi celular y llamar a una persona que está al otro lado del mundo. Y en el instante conversar con ella. ¿Se ha dado cuenta del privilegio que tiene? Hoy día los adventistas conocemos muy bien las profecías. Conocemos muy bien la profecía de las 2300 tarde y mañana, cuándo terminó y qué significaba eso para nosotros. Para estos tiempos en que Jesús vivió, esas profecías eran secretos que no tenían respuesta. Eran misterios que no tenían ninguna solución para ellos. Y hermanos, Dios a nosotros nos dice claramente, tienen un privilegio. Usted tiene un privilegio. Tú tienes un privilegio. Y es que estás viviendo en una etapa de la historia en que es necesario cumplir con la misión. Porque si ustedes se fijan, el regocijo de Jesús fue porque habían llegado los 70 de cumplir su misión. Los 70. ¿Cuándo se regocija el Señor? Cuando ve que usted cumple la misión. Dios a usted le dio un talento, le dio capacidades, le dio un don. Y nadie puede decir que no. Puede que tú no lo hayas descubierto aún, pero Dios te dio capacidades para que las uses en el avance del Evangelio. Dios te dio capacidades para que tú puedas vivir como persona y a la vez, ¿cierto?, usarla para predicar el Evangelio. Quizás no seas capaz de pararte aquí a predicar, pero como mi hermano que está grabando ahora, le dio las capacidades de manejar las cámaras, las luces, editar. Quizás tengas una sonrisa que nadie más la tiene y te ganas en la puerta a recibir a quienes llegan. ¿Saben? Te voy a contar algo. Lo que hizo que yo me quedara en la iglesia adventista fue que cuando yo tenía 12 años, me invitaron a un programa de jóvenes. Yo quise ir y fui. Y nunca voy a olvidar a Julia y a Roberto. Los dos, gracias a Dios, hoy caminan todavía en el Señor. Que me recibieron con una sonrisa en la puerta. Hoy Roberto y Julia son grandes amigos. Eran dos jóvenes de la iglesia que ese día yo, un niño de 12 años, a veces miramos a los niños nosotros y como que a un niñito nomás. Agradezco, ¿cierto?, al Club de Conquistadores y todos los que trabajan con los niños. Pero yo era un niño de 12 años y esos jóvenes tenían un poquito más edad que yo y me recibieron con un cariño en la puerta. Y solo por esa capacidad de recibirte bien, gracias a Dios, llevo casi 30 años en el Evangelio. Y saben, hermanos, no es que yo sea un ejemplo, porque soy un pecador. Yo también merezco morir. Pero yo estoy seguro de una cosa, tal como el apóstol Pablo, el apóstol Pedro y todos los discípulos creyeron que llegaría el día en que iban a resucitar. Ahora, hermano, yo quiero dejar un mensaje contigo en tu corazón. Y está ahí en 2 de Pedro. Aparte de esto, ¿cierto? Aparte de esto de entender, ¿cierto?, cómo Dios te ha dado un privilegio. Es un privilegio que nosotros tenemos que conservar. Mire, allí en 2 de Pedro,
capítulo 3, ya terminando su carta el apóstol, ya despidiéndose. En el versículo 17 dice así: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Y me detengo ahí. ¿A quién le está hablando el apóstol aquí? A personas, hermanos, jóvenes, amigos que están en la iglesia, que conocen la verdad. Y dice: guardaos, no sea que arrastrado por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. El que piense estar firme, mire que no caiga. No te sientas confiado si no estás tomado de la mano de Jesús. La única forma de estar salvo, la única forma de tener éxito en la vida cristiana es estar tomado de la mano de Jesús. Es por eso que dice aquí que nosotros tenemos que tener cuidado, estar tomados y luego dice en el versículo 18, antes bien, creced en la gracia. ¿Y qué significa crecer en la gracia? Significa que yo crezco en el amor de Jesús, en una relación con Jesús. ¿Por qué? Porque el único que me puede dar la salvación es Jesús, nadie más. ¿Y por qué le dice esto el apóstol a sus amigos, a sus hermanos a quienes le escribe esta carta? Porque el enemigo intentará hacer caer incluso a los escogidos. Yo te pregunto una cosa: ¿cómo está tu vida en relación al conocimiento de Jesús? Porque miren, dice ahí en el versículo 18, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Estás creciendo en el conocimiento de nuestro Salvador Jesucristo? ¿Creces en la gracia? ¿Y cómo se crece en la gracia? Permaneciendo en Cristo, conociendo el Evangelio, estudiando su palabra. ¿Cómo se permanece en la gracia? Buscando aquí el mensaje que necesitas para tu vida. ¿Cómo se crece en la gracia? En una comunión constante, a través de la oración, a través del estudio, a través de una comunión con los hermanos que creen lo mismo que tú y que entre sí se fortalecen. Queridos hermanos, ustedes tienen un privilegio que no tiene nadie más, que muchos desearon tener. Ustedes tienen un privilegio. Nosotros tenemos un privilegio. Y ese privilegio es haber sido aceptados por Jesús a través de su gracia y poder llevarle a otros el mensaje del Evangelio. Queridos hermanos, al concluir este mensaje, quiero simplemente decir lo que es aquí. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. ¿Tú quieres estar en el día de la eternidad con Jesús? ¿Quieres abrazarlo? Y siendo bien honesto, ¿por qué no abrazar a tus familiares que partieron, que hoy descansan? Y siendo bien honesto, ¿por qué no abrazando a tus amigos que esperamos que en algún momento también conozcan a Jesús? ¿Y por qué no decirlo? Quizás a tu enemigo puede darle un abrazo de perdón y llevarlo con el Evangelio a los pies de Jesús. El Señor nos dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Es por eso que es tan importante, queridos hermanos, que nosotros entendamos que el Evangelio es de salvación, no de perdición.
que entendamos que es más fácil salvarse que perderse, porque la salvación está garantizada a través de los méritos de Cristo. Querido hermano, Dios te dé la fuerza, te levante, te ponga como hizo Jesús cuando decidió ir a Jerusalén. Levante tu rostro con seguridad, porque Cristo viene pronto y con seguridad tienes que predicar el Evangelio, porque Dios quiere abrazarte ese día, porque Jesús quiere levantarte y llevarte con Él a las mansiones celestiales. Que el Señor te bendiga, querido hermano. Anoche yo soñé que existía un lugar donde no hay dolor, solo reina paz, y mi corazón siempre anheló poder vivir por la eternidad. ¿Será que un lugar así existe, donde pueda mi vida descansar?